Ya ya vamos volviendo a pues otra vez a nuestro momento de compartir. Espero que haya sido bueno, positivo, fuerte. Yo también estaba haciendo mi línea de tiempo y uno se le levantan muchas emociones, experiencias, ¿verdad? Y creo que pasé muy rápido y ahorita va a ser bueno hasta providencial, que cuando expuso, voy a compartirle la pantalla de los momentos, de las causas de por qué las deserciones en la vida consagrada, ¿no? Los abandonos. Con el fin de mira tu hoja de línea de tiempo, mira los momentos más difíciles y los más positivos y pregúntate, ¿cómo estaba mi vida espiritual cuando estaba en el hoyo más profundo? ¿Cómo era mi sentido o mi vivencia comunitaria, mi aportación a la comunidad, mi participación en ella? ¿Cómo era mi capacidad de dar amor y recibir amor? Y cómo lo estaba viviendo en ese momento difícil o en ese momento de mucho gozo y plenitud. Veamos a ver que hay mucha relación. Y quiero compartirles algo que para mí fue muy, muy difícil. Como les dijo Rosa, no sé si me acuerdo, pero yo estoy, desde los 16 años salí de mi casa. Desde pequeña he tenido la claridad del llamado muy fuerte. Desde los 6 años fue mi primera así como luz. Yo voy a ser monjita. Después, a los 10 años, un padre nos invitó a un retiro. Yo dije que sí, nunca fui, pero bueno, pero era muy pequeña, porque invitaron a mi hermana, ella no quiso. Yo decía, yo en el corazón decía, yo sí, cuando me inviten. Y bueno, así fue creciendo y madurando esa conciencia de que yo quería ser de Dios. Yo estudié felizmente con las hermanas adoratrices perpetuas guadalupanas en León y siempre estaba el Santísimo en mi colegio expuesto, o sea, siempre iba uno a la capilla de las hermanas y estaba expuesto. Entonces, como que ahí se iba eh, fortaleciendo una relación con Dios, muy, muy personal, ¿no? Pero pues Dios no me llamó con las hermanas, aunque había un ejemplo pues de vida, de entrega, y sin embargo pues Dios no me llamó ahí, me llamó a Reino Christi. Fue un flechazo en cuanto conocí a las consagradas. Yo dije, de acá soy. Y bueno, a los 16 años, sin mayor conciencia en cuanto a lo que estaba pasando, ¿verdad? Yo dije, quiero consagrar mi vida a Dios. Tuve la oportunidad, me fui a hacer la prepa y a hacer el discernimiento. A los 17 hice una consagración espiritual, esa ahí yo sin decirle a nadie, pero hice una consagración muy fácil, muy consciente, con un signo muy fuerte de manifestación de Dios. Y bueno, nunca me había cuestionado mi vocación. Siempre era para adelante y pasamos muchas cosas, como ustedes saben. Y yo decía, no, pero esto es muy claro, Dios me llamó a mí, no me llamó una persona, me llamó Dios. Y yo sigo por él. Y bueno, pasaron muchos vendavales. Pero ¿quién iba a decir, justo el año, en el verano pasado, les voy a decir algo muy, 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 muy personal. Después de 34 años de vida consagrada, pasé una crisis tremenda, tremenda, de que dije, dejo esto. Esto fue una invención mía, esta relación. ¿Quién me dice que Dios la entabló conmigo? Yo me la inventé. Y justo Dios hizo que fuera un curso de renovación, es decir, 2 meses, como no, un mes y medio, pues de renovarse en los propios contenidos, en los propios vida espiritual, en lo que son los votos y volver a renovarlo, ¿no? Y les voy a decir por qué estaba pasando esa crisis tremenda. Siempre soy una persona muy activa, me encanta meterme, si no hay trabajo me lo invento. Y bueno, como estoy haciendo esta maestría y además el colegio me requiere mucho, me pidieron 2 puestos a la vez, entonces estuve trabajando demasiado, ¿no? Y descuidé un tanto mi vida espiritual, muy apresurada, muy, ¿no? Entonces como que no había fondo en esos espacios de encuentro, había un cumplir, ¿no? Pero no había encuentro.
Y eso fue calando y desgastando, además, sobre todo, el activismo frenético, ¿no? De ir y hacer, volver, tornar, ¿cómo se llama? La maestría y estudiar y volver, y bueno, mucha actividad. Y luego, en mi comunidad, pues tenía pues como, sobre todo al final, como que no empezaba a no gustarla, a buscar más tiempos para estar o conmigo o haciendo mis proyectos, ¿no? Como muy sutilmente me estaba distanciando de mi comunidad. Había una situación compleja con una compañera y se empezó a dar la crítica. Entonces ya la comunidad no era pues un lugar seguro, tan seguro, para mí, desde mi perspectiva. Y entonces esto no me daba cuenta y estaba haciendo mella en mi corazón y en mi relación con Dios y en mi vivencia, en mi consagración. Y en la cereza del pastel, justo antes de irme a este curso de renovación, un maestro de la maestría, el maestro el psicólogo, había tenido varias insinuaciones, pero yo no las había cachado. Pero sí mi mirada estaba cambiando. Esa persona de repente me dijo, ay, te pareces al amor de mi vida. Y yo así como, ay, ¿qué habrá querido decir con eso? Bueno, quién sabe, pero me hizo ruido. Y ya empecé a mirarlo a esta persona de manera distinta. Y empecé a sentir que su mirada era distinta hacia mí. Y yo me empezaba cada vez que iba a la maestría, pues a peinarme mejor, a revisar que mi ropa estuviera muy bien. Y bueno, yo ya decía, ahí empezaba a pasar algo. Pero antes, justo como decía, 5 días antes de irme a la maestría, yo me despedí de mis maestros que no alcanzaba a ver, ya no me iba a despedir porque estaba yéndome antes de terminar el semestre. Y a este profe no lo vi, ahí le llamé por teléfono. Pero ya esa llamada por teléfono había una intención, ¿no? Porque ya era un momento tú a tú con una persona sin nadie más. Y le llamé, ay, muchas gracias por esto, por el semestre, me gustó mucho las clases y lo que tú quieras. Y luego él me dice, Leti, yo te quiero mucho. Y yo no entendí, y yo seguía, como estaba cenando a la vez, como estaba en ese activismo frenético, cenaba y estaba hablando por teléfono. Obviamente estaba sola. Toda mi comunidad se había ido a vacación y yo dije, yo no voy a vacación porque tengo muchas cosas, me voy a ir al curso y tengo que cerrar el colegio. Y yo me fui. Ojo, ahí también no había comunidad. Y entonces me vuelve a decir, Leti, como diciendo, ¿no escuchas? Te quiero mucho. Y yo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decirle? Le dije, yo también te quiero mucho. Me has aportado mucho a mi vida personal y profesional. Bueno, gracias, adiós, pum, colgué. Pero eso se me quedó dándome vueltas y vueltas en la mente, en el corazón, recordando miradas, recordando un detalle, atando cabos, diciendo, claro, ¡oh! Pues bueno, eso me hizo pasar muy mal momento. 3 semanas de mi curso de renovación, no podía meterme, y decía, es que claro, yo nunca experimenté estas cosas, yo entré muy chica, esto fue una invención mía, fue una cosa horrible que pasé, ¿no? Y, y haciendo, pues viendo otros momentos de mi historia vocacional, yo dije, ándale, hubo otro momento que también la pasé muy mal, muy mal, y estaba estos 3 elementos: descuido de mi vida espiritual, mucha actividad y poca oración, ¿no? Eh, una vida comunitaria muy débil, y luego queriendo llenar los huecos de afecto de fuera, en lugar de dentro, en lugar de una relación ardiente con el Señor, ¿no? En lugar de una relación buena con la comunidad o con las compañeras, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Pues porque les invito, no sé, a esto sí va a ser después, porque si no se nos va a ir el día, porque hay otros puntos muy interesantes del documento que podríamos eso, espejearnos, ¿no? Pero sí te invitaría a ver, ay, esos momentos de dificultad, cómo ha estado mi vida espiritual, o cómo ha sido mi relación con las hermanas, la comunicación, el enfrentar conflictos, la confianza entre nosotros, la ayuda mutua, la confianza con la directora, la superiora, ¿no? Eso es muy importante para formar comunidad y para no buscar fuera lo que
me debe dar dentro, que es esa sana amar y ser amado, ¿no? Humanamente lo recibimos del Señor, pero humanamente se concreta en la comunidad, ¿no? Y bueno, invitar a revisarlo, ¿no? Esa línea del tiempo, espejeando con esto. Y por contrario, también ver mis momentos felices. Yo digo, ay, claro, este momento de tanta felicidad tenía muy, muy llena esa capacidad de darme en la misión, con mi comunidad, una muy buena directora espiritual, muy centrada en el Señor. Ah, es interesante, ¿verdad? Bien, pues sigamos adelante, entonces. No sé, antes de alguna quisiera compartir alguna luz de esta línea del tiempo, una nada más, una voluntaria, para ver si hubo algún eco en el ejercicio. Bien, si no hay una más, vamos entonces a hablar del don de la fidelidad. Y el don de la fidelidad es un don, es un regalo que recibimos y que hay que cuidar. Un don que nos da el Señor cada día y que debemos acoger y responder cada día. Todas sabemos que la vocación no se reduce a un momento concreto de nuestra vida, el momento en que fue consciente que el Señor me llamaba a una entrega total a Él, en una vida de consagración, en un seguimiento de Cristo casto, pobre y obediente, que no fue en el momento en que hice mis votos perpetuos o en el momento de mis primeros votos. No fue eso, no se congela y tengo vocación y se reduce ese momento, ¿no? Es cada día. Dios me invita, cada día Dios me llama, se concreta en las necesidades, en la misión, en donde yo pues, me desempeño, se concreta en las personas que están a mi lado, que Dios me llama a responder, a ser un reflejo de Él entre ellos, a acercarlos, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, cómo es este don de la fidelidad, ¿no? Que aunque es don de Dios, lo recibí un recipiente humano y hay que ver cómo está este recipiente, si no está haciendo huecos o fisuras por donde se vaya y se escurra ese don que se recibe, ¿no? Y bien, vamos, puse dos imágenes, aquí está. Sabemos que la fidelidad es un proceso dinámico. ¿A qué se refiere? Que se va concretando en el tiempo, que no es una cosa de un momento, que la fidelidad habla de tiempo, de constancia, de algo que perdura, ¿no? Fidelidad habla de creer, de ser fiel, de creer en el otro y ser fiel al otro, ¿sí? Y aquí es una fidelidad mutua, Dios que es fiel y yo que también soy fiel. De Dios ya sabemos y lo vamos al final a ver, ¿no? Cómo Él es fiel a sus promesas. Pero ahorita veamos este recipiente que recibe este don, cómo tiene que vivir esta fidelidad, ¿no? Cómo es lo más recomendable vivir esta fidelidad. Y primero, pues ser muy, muy realistas de nosotros, requiere ser realistas de nosotros mismos y del entorno. Un realismo que nos hace ver que yo tengo límites, que tengo fragilidades, que tengo necesidad de apoyo, ¿no? Que el entorno, la misma comunidad, la misma institución tiene fragilidades, ¿no? Que no hay que idealizarnos ni a nosotros ni a ellos. Quizá cuando empezamos, pues nos lanzamos a la aventura y todo es bello y todo es sueño y todo es proyecto y todo se ve como muy luminoso, ¿no? Y podemos idealizar hasta los formadores, idealizar no me digan a nosotros, yo idealizaba el formador y sangre lo que nos vino a pasar, ¿verdad? Y hay que ser muy realistas. La gente, nosotros, la institución, aunque sean, pues, eso, muy noble los ideales que nos unen, sin embargo, pues, son estructuras humanas. Son estructuras humanas y como tales hay errores, como tales hay defectos. Muchas veces no son voluntarios.
Y otras veces, pues bueno, son defectos humanos que por más que queramos, pues nos vencen, ¿no? Y ser realistas, ¿no? ¿Y qué significa ser realistas? Si yo sé que tengo esta fragilidad, si yo sé que tengo esta necesidad, pues me acompaño, pido ayuda, no me expongo, ¿sí? Y esto es, en el documento hablaba que lo básico, en una conferencia de justo un superior, del superior general de la Unión de Directores Generales, el presidente, ¿no? Superior del presidente, que es el propósito general de los jesuitas, él hablaba de lo básico que es el acompañamiento. El acompañamiento desde las primeras etapas de vida, pero durante toda nuestra vida. Acompañar, ¿no? Acompañar por parte de la institución, tener pues un superior, ser cercano, dejarse ayudar, ¿no? Exponer nuestras dificultades, ¿no? Solo así nos pueden acompañar, el otro no puede ir más allá si yo no le permito, ¿no? Y si yo sé que soy frágil, pues también busco la compañía también en mi comunidad. Acompañarnos unos a otros, porque pues todos necesitamos ese sentirnos amados, sentirnos queridos, sentirnos apoyados, partiendo de este realismo. Y si yo tengo si estoy pasando un momento difícil, les voy a compartir de otra asociación de vida consagrada que una de las hermanas, no recuerdo bien de qué movimiento, pero también consagradas como nosotros, nos daba el ejemplo de que un día una compañera tuvo el valor de decirles a toda la comunidad: ayúdenme porque estoy enamorada. Qué cosa, qué noble, qué valor, pero qué humildad y qué deseo de perseverar y pedir a las hermanas: ayúdenme que estoy en esta dificultad. Entonces, seamos muy realistas. Y esto continuamente, sinceramente, como les decía hace un momento, yo pensé pues que mi claridad de mi vocación, mi llamado siempre me iba a acompañar y que nunca iba a dudar y que siempre iba de adelante. Pues hace 6 meses ya estaba pensando en cómo dejarlo y cómo decirle a mis papás y qué iba a decir la gente que me conocía. No, siempre somos frágiles y no hay que perder de vista esto, ¿no? Hay que buscar los medios y remedios para sostener esta fragilidad que recibe el don de Dios. Hay por ahí es, como dice San Pablo, ¿no? Recibimos un tesoro en vasos de barro y el vaso de barro es muy frágil. Luego, esta fidelidad que pues nos acompaña o que es un ejercicio de toda la vida, implica ser creativo, flexible, discernir. ¿Qué significa esto? Porque pues vivir el carisma, las hermanas que llevan 60 años lo vivían en un contexto diferente al que ahora se vive. A nosotros como institución nos ha hecho tener una adaptación muy fuerte, ¿no? Porque nuestras constituciones eran como el inglés, que se escribe de una manera y se pronunciaba de otra. Es decir, éramos laicas consagradas, pero vivíamos más una vida conventual y una vida comunitaria como más de religiosas, y somos laicas consagradas. Y había ahí una cosa, una confusión. Y ahora que tenemos que adaptarnos, o sea, corresponder nuestra vida con lo que somos como derecho propia, como una asociación de vida apostólica, laicas consagradas, con un carisma dentro de la familia de un cristiano, nos ha implicado muchos quiebres y comprendernos y decir qué es lo que somos y hacemos en la iglesia, ¿no? Algunas congregaciones han tenido que adaptar su carisma a los tiempos modernos, ¿no? Antes los mercedarios que acompañaban a los peregrinos a Tierra Santa o hospedaban, ¿cómo es ahora? Que ya no hay tanto peligro en el camino, ¿no? De diferente manera. O los que daban su vida por los esclavos y ahora han hecho una adaptación a esos esclavos de vicios de diferentes, ¿no? Cómo ellos hacen esa entrega, ¿no?
Pero quizá cada quien tiene que hacer la lectura de su propio carisma en este tiempo, ¿no? Y ser cómo lo viviría mi fundador hoy en día, cómo nuestro carisma se lee, y ser flexible sin relajarse, y saber discernir cómo seguir siendo fieles a nuestro carisma en esta época, ¿no? En este cambio de época que ha sido, pues, y está siendo muy fuerte. Y luego este don de la fidelidad, pues implica obediencia y discernimiento y escucha. Obediencia, todos sabemos que viene de obeidire, que es escuchar, ¿no? La obediencia empieza por el oído, ¿no? Que dice hasta el mismo Jesucristo, no quisiste sacrificios ni ofrenda, en cambio me has dado un oído y te digo, he aquí, que vengo para hacer tu voluntad. Qué curioso, ¿no? Porque del oído, he aquí, para hacer tu voluntad. Me diste un oído para escuchar tu voz y obedecerte. Y escucharte, Señor, en las circunstancias presentes y serte fiel. Escucharte y vivir mis votos en esta realidad concreta. No es lo mismo vivir los votos en formación donde todo está muy medido y controlado y no hay mucho riesgo ni exposición, a vivir y ser fieles a mis votos pues en manejo de un tiempo más flexible, de tomar decisiones para la misión y escuchar la voz del Señor en el fondo de mi corazón que me dice, sé fiel. Si tú has hecho un voto de obediencia, un voto de pobreza, que por ahí también se nos puede colar el mundo y sí, y perder la belleza, la genuinidad de ese primer entrega total que hicimos, ¿no? Y a veces lo entregamos todo en nuestros primeros votos y después queremos recuperar lo que ya dimos de un solo, ¿no? De esa entrega de nuestras profesiones, ¿no? Y eso requiere mucha escucha de sí mismo, escucha del corazón, escucha y obediencia también a las circunstancias que a veces nos obligan, ¿no? Nos empujan, pero no para perdernos, sino para hacer actual ese llamado de Dios en el aquí y ahora, donde, donde nos ha llamado y donde nos continúa llamando. Y este don de la fidelidad no se reduce a un solo ámbito, no se reduce solo a la parte espiritual, hacer fiel siempre, hacer todos mis actos de piedad, no dormirme si no he hecho mi ángelus, si es que me toca hacer el ángelus en mi rosario, sino es una dimensión multidisciplinar, es decir, se aplica a la misión, cómo se vive la misión del instituto. Yo soy fiel o ya me estoy buscando caminos diversos y renunciando a lo propio en una asamblea de pastoral vocacional donde compartimos con diferentes congregaciones. Platicaba yo con una hermana, la verdad no recuerdo de qué congregación o instituto, y era la única que siendo pues de hábito y así, ella como que estaba pasando un momento de crisis y no he visto el hábito, y se fue sin hábito y un poco más así, como más casual. Y me decía que en qué consistía que congregaciones nuevas tenían vocaciones y las congregaciones de mayor tiempo estaban, pues como que no tenían tantas vocaciones. Y ella hizo una reflexión que digo, ahora veo qué fuerte es, que decía, quizá, claro, las nuevas están viviendo como nuevo su carisma y nosotros nos hemos como anquilosado y no estamos viviendo con esa brillo, alegría, nuestro propio carisma, o estamos dudando del carisma, ¿no? Y no lo estamos aplicando. Quizás estamos perdiendo esa fidelidad y que deja de llamar la atención. Pero era una incongruencia, porque sus palabras decían una verdad tremenda, pero su expresión corporal y pues sí, su presencia, ¿no? Hasta ser fiel a su hábito, pues ya lo había perdido, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Esta fidelidad se aplica a todo. Mis reglas son mis reglas sencillas de la comunidad, de mi oración, de mi misión, en todo se aplica. La fidelidad a mi conciencia, que es el sagrario donde Dios nos habla, ¿no? Y donde Él me expresa su voluntad, donde ahí
en corto y en privado me dice qué es lo que pide de mí, ¿no? Y esos pequeños saltos en la conciencia que no le escucho para hacer pues lo que me conviene, entre comillas, me conviene, ¿qué está pasando, no? Y no estoy siendo fiel a mi conciencia y ahí se va extendiendo a otros campos, ¿sí? Entonces esta fidelidad se extiende a todos los campos. Y esta fidelidad y perseverancia hace hincapié en dos aspectos o en dos actitudes, que es una es la memoria y otra es la esperanza. Y vamos a reflexionar ahora en la memoria de él, en recordar las obras del Señor, pero las obras que ha hecho en mí, ¿sí? Y este es el pequeño ejercicio que vamos a hacer ahora, de 20 minutos. Y yo le voy a pedir a quien puso la música hace un rato, que también nos vuelva a pedir, nos vuelva a poner un ratito de música, que esta vez va a ser menos, son 20 minutos. Y volvamos a nuestra línea del tiempo y veamos esos momentos altos y bajos y veamos cuál ha sido el día más feliz. Veamos esa historia personal, pero con los ojos de Dios. Todas sabemos que la Biblia es la memoria interpretativa de los hechos de la historia, ¿no? ¿Cómo vemos un hecho de la historia con los ojos de Dios? ¿Cómo fue el que actuó? ¿Cómo fue el que me acompañó? Hace un momento hablábamos del acompañamiento, ¿no? Como un elemento básico para la perseverancia. El acompañamiento de mi director espiritual, de mi superiora, el acompañamiento de la comunidad. Pues durante todo este camino, todo este recorrido, desde el momento en que Dios nos llamó, Él nos dijo, yo estaré contigo. No tengas miedo, yo voy contigo, o yo te protegeré, tú eres mía. Como en este camino, y veamos tanto los hechos crudos, oscuros, ¿no? Ya vimos la parte fea, ¿no? Cómo viví mi oración, cómo estaba en mi vida comunitaria. Ahora veamos cómo Dios nos rescató de ese hoyo, cómo actuó, a través de quien se hizo presente, y cómo esos momentos oscuros después Él los convirtió en momentos de luz, ¿no? En momentos de paz, en momentos de una gran libertad, ¿sí? Y es lo que te invito a ver, tanto tus momentos felices y de plenitud, también los momentos de dolor, de crisis, cómo Dios los convirtió en momentos de luz. O cómo Dios se hizo compañero de camino y te tendió la mano a través de una persona o a través de una circunstancia casual, inesperada, que te dio luz, ¿no? Y que veas y hagas acopio de los momentos felices, veas cuáles son esos. A veces cuando les pido a las niñas, dame un ejemplo de tu momento más feliz. A veces dicen, ¿uno? ¿Nada más uno? No, es que no tengo uno, tengo muchos. Ah, qué bueno, pues el más importante. No, pues les cuesta distinguir. Bueno, pues si no tienes uno y tienes muchos, qué felicidad. O distingue dos o tres y ve cómo Dios hizo presente. Los momentos de mayor paz, como quizá en los momentos de dificultad, Él se hizo presente a través de su palabra, a través de tu conciencia, a través de la compañía de otro, ¿no? O a través de desatar un nudo que no lograbas desatar y cómo te has sentido libre. ¿Cuánto te has encontrado haciendo mejor? ¿Cuándo te has encontrado haciendo mejor las cosas? ¿No? Y ahí estuvo el Señor presente, iluminándote, impulsándote, dándote fuerza. Cuando te han percibido lleno de vida, cuando has engendrado vida y cómo es que el Señor te ha hecho fecundo. Entonces, te invito a este momento de reflexión, este momento de volver a tu línea de tiempo. Y antes vimos como esa parte oscura, qué necesidades, qué carencias, qué aprendizajes, eso es luz, ¿no? Ahora veamos con los ojos de Dios, ¿no? Cómo Él estuvo presente, cómo Él me ha acompañado, cómo Él ha convertido en luz los momentos de oscuridad, cómo Él me ha dado paz en los momentos de mayor inquietud, sobresalto, duda, ¿no? Bien, entonces son 11:30, nos vamos a volver a conectar 11:50.
10 para las 12, nos volvemos a ver, ¿sí? Entonces le pido a quien nos puso la música, si nos hace nuevamente el favor de ponernos una música de fondo que nos ayude pues, a este momento de reflexión y más que de reflexión, de oración para ver esa presencia de Dios, esa acción de Dios en mi propia vida, en este camino que llevamos recorrido.
Vamos ya volviendo nuevamente a encontrarnos en este retiro que estamos compartiendo, este momento de oración juntas. Creo que es lo más potente y no sé si habían caído en la cuenta. Yo apenas estoy cayendo en la cuenta que estamos a 2 días del día de la vida consagrada. Yo creo que por algo puso Rosa este tema, pues agradeciendo a Dios el don de la fidelidad, pues de ser consagrado.